Por supuesto que era consciente Sánchez de toda la corrupción de Ábalos, que bastaba con leer mi periódico. A Sánchez nunca le molestó la corrupción. Hoy en Quorum Podcast, Álvaro Nieto, periodista y director del periódico The Objective. Y me dijeron, como sigas tirando de la manta, vamos a publicar esto porque el ministro tiene este WhatsApp. Y yo les dije, publica lo que quieras, que es que yo no tengo ningún motivo por el que arrepentirme de ese WhatsApp. Y entonces supongo que ahí se le hincharon las narices a Ábalos y decidió filtrarle el puñetero WhatsApp a un imbécil que tiene un programa de televisión. Estoy convencido de que vamos a estar como mínimo 10 años publicando porquería relacionada con el gobierno de Pedro Sánchez. Zapatero, ¿lo veremos sentado en un banquillo? Yo creo que Zapatero está muy cerca de ser imputado, sí. Esto no se lo he contado a casi nadie, o sea que te estoy dando buena te estoy dando una buena exclusiva. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Quorum Podcast. Hoy tenemos la suerte de contar con un periodista conocido, con mucha trayectoria y en los últimos años, por lo que sea, polémico. Está presente en muchos medios de comunicación porque ha desvelado cosas que hoy en día han tenido bastantes consecuencias. Álvaro Nieto, muchísimas gracias por estar en Quorum Podcast. Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Mira, Álvaro, tampoco es que tengamos mucho tiempo y tengo bien encarrilada la charla porque quiero comentarte varias cosas, pero quiero lanzarte una primera pregunta, que es la misma que le hice al último periodista que estuvo aquí, que fue Javier Chicote, y es si te sientes una persona poderosa. No, yo no diría, no, poderoso no. No creo que sea la palabra más adecuada. En todo caso, podría a lo mejor aceptar el calificativo de influyente, pero también siendo conscientes de que esto, bueno, pues va y viene, es decir, el periodista que hace su trabajo, pues unas veces en su vida profesional tiene más influencia, otras veces menos, pero yo no creo que tengamos que hablar en términos de poder a la hora de referirse a un periodista. Pero me imagino que en estos últimos años, cuando has hecho alguna llamada o cuando te has interesado por algo o cuando alguien va de parte tuya a la hora de investigar cualquier cosa, la gente te trata con algo más de respeto, ese respeto que roza un poco el miedo al poder acabar en una portada de tu periódico. Hombre, yo creo que la gente me tiene más respeto ahora que antes, probablemente porque valora el trabajo que estamos haciendo, porque entiende que lo que publicamos es relevante, es útil para la democracia, para nuestro país. Pero, insisto, no, es que no sé, yo no suelo abusar de mi circunstancia como director de periódico y tampoco me gusta reflexionar mucho al respecto, porque yo trabajo muchas horas al día y las horas que no trabajo, bueno, pues me dedico a cosas muy diferentes, o sea que no le doy más vueltas. Ok, perfecto. A lo largo de estos años has destapado casos de corrupción política muy importantes. Estamos hablando de casos como el del Seagate, el caso Koldo, el Plus Ultra, incluso escándalos ya incluso más de índole personal. Estamos hablando del caso de José Luis Ábalos. Pero antes de tratar todo eso, claro, esto ha provocado que haya mucha gente que diga que tienes manía al Partido Socialista, de que les tengas cierta fijación. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Yo no tengo ninguna manía a nadie. Yo lo que quiero es recordar cuál es la función del periodista. El periodista está para hacer de contrapeso en una democracia. Los medios de comunicación lo que tenemos que hacer es hacer de contrapoder. Y eso exige vigilar y fiscalizar a los poderosos, ya sean políticos o empresarios o lo que sea. Y bueno, lo que pasa es que a mí me ha tocado en esta fase de mi vida pues un gobierno del Partido Socialista y que lleva gobernando desde el año 2018. Bueno, pues claro, es verdad. O sea, tenemos ya 8 años, los últimos, donde la mayor parte de las informaciones relevantes y de los escándalos afectan al Partido Socialista. Pero yo tengo una trayectoria y tengo una experiencia previa y cualquiera que pueda revisar mi currículum sabrá que he estado en medios de comunicación muy variopintos, que he hecho
multitud de cosas en mi carrera profesional y que no me he distinguido precisamente por ser un sectario o por ser alguien de derechas o de izquierdas. Y en relación a The Objective, si las críticas se centran en The Objective en concreto, tengo que decir que nosotros hemos publicado escándalos que han afectado al Partido Socialista, claro, sí, es que gobierna, pero también al Partido Popular o a Vox. Y también, por supuesto, hemos escrito muchas cosas sobre Podemos y sobre ese mundo de la extrema izquierda. O sea que no creo yo que estemos haciendo un trabajo demasiado sesgado. Y, por supuesto, no creo que quepa decir que yo le tengo manía a nadie porque, entre otras cosas, yo me tomo esto del periodismo y de la política con bastante neutralidad, por así decirlo. No tengo muchas afinidades ni implicaciones afectivas con ninguno de los partidos ni con ninguno de los políticos. No me gusta tener esas relaciones tampoco con ellos. Me lo iba a dejar para el final esta pregunta, pero la voy a sacar ahora. ¿Un periodista como tú vota? Hombre, claro que vota. Lo que pasa es que durante mucho tiempo yo no voté. Pasaba de votar, no me gustaban ninguna de las opciones. Yo era una persona muy exigente y me leía los programas electorales y como no me convencía ninguno, pues decidía no ir a votar. Te quedabas en casa. Aparte de que me tenían hartos los políticos, ¿no? Y fíjate, yo la primera vez, y además como lo tengo escrito en un artículo, lo puedo decir públicamente, aunque a lo mejor nadie se acordará de ese artículo, claro, porque no existía internet. Pero yo la primera vez que voté fue el 14 de marzo, 3 días después de los atentados terroristas del 11M. Hasta entonces nunca había votado. Y no voy a decir a quién voté porque no es tan evidente como cualquiera puede pensar, pero sí que es cierto que mi voto siempre es muy reflexivo y muy variado. Es decir, probablemente habré votado a todos los partidos que existen, exceptuando aquellos que, claro, que están fuera prácticamente de los valores y principios de cualquier ciudadano, ¿no? Como puede ser Bildu, ¿no? Cosas así. Una pregunta sobre ese primer voto. No te voy a preguntar a quién votaste, pero ¿los atentados te hicieron cambiar el voto? No, los atentados me hicieron venir a votar. Yo estaba en Bruselas, yo era corresponsal en Bruselas y estaba allí cubriendo la reacción de la Unión Europea ante los atentados, que también dio mucho de sí. Pero estuve viendo lo que pasaba en España jueves, viernes, sábado, y al final el sábado decidí comprarme un vuelo para el domingo desde Bruselas a Madrid, ida y vuelta en el mismo día. Vine, estuve en mi periódico, di un paseo muy grande por Madrid, escribí un artículo ese día explicando un poco mis impresiones y por qué había decidido venir a votar por primera vez, después de haber tenido derecho durante mucho tiempo, pero no haber ejercido. Y nada, y me volví a Bruselas aquella tarde. O sea que realmente para mí los atentados y lo que pasó, más que los atentados, lo que pasó después de los atentados fue un punto de inflexión que me llevó a decir hay que votar. Y desde entonces yo creo que he votado siempre. Esto no se lo he contado a casi nadie, ¿eh? O sea que te estoy dando buena exclusiva, una buena exclusiva. Pero para que porque la gente entienda que lo que pudo llevar a cambiar a la gente, ¿no? Lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Porque siempre se habla de todo lo que hay alrededor de esos atentados y que al final un periodista en ese momento estabas trabajando en el noticiero. Era en un periódico económico que ya ha desaparecido. La Gaceta de los Negocios, ¿verdad? Eso, que se llama La Gaceta de los Negocios. Sí, y que al final vinieras de Bruselas convencidísimo de que tenías que empezar a participar en esto, pues te pone un poco en situación de aquel momento. Bien. Justo la siguiente pregunta iba a pasar por el tema de tu trayectoria. No tenemos tiempo para hablar sobre tu extensa carrera, que he seguido desde siempre, la verdad, que tengo recuerdo por lo menos, pero hay una parte que sí que me interesa mucho, que es que, aunque ahora algunos te puedan considerar que estás dentro de los medios estos, ¿no? De la fachoesfera, sobre todo desde que estás en Voz Populi, que estuviste en Voz Populi, destapaste ciertos casos y ahora en The Objective. Pero claro, hay mucha gente que no sabe que tú fuiste jefe de Nacional en El País. En El País. Redactor jefe. Redactor jefe de Nacional en El País. Y jefe de muchos de esos periodistas que aún siguen en El País. Claro, lo dicen. Claro, fuiste redactor jefe durante unos pocos meses hasta la llegada
de quien es hoy presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Porque básicamente te despidieron del periódico. ¿Me puedes contar un poquito cómo fue aquello? Sobre todo centrado en la parte del despido. Bueno, aquello fue una situación un tanto extraña y yo creo que muy anómala. Porque, claro, hay que recordar que Pedro Sánchez presenta una moción de censura contra Mariano Rajoy por la corrupción. Había sido condenado el Partido Popular, responsable a título lucrativo del caso Gürtel. Perdona que interrumpa el podcast, pero te pido por favor que te suscribas al canal. Es totalmente gratuito en el botón que hay justo abajo del vídeo. Muchísimas gracias, no interrumpo más y continuamos con la entrevista. Y el escándalo que se produjo entonces acabó provocando esta moción de censura, ¿no? Nosotros en el periódico estábamos, por supuesto, pidiendo la dimisión de Mariano Rajoy y la convocatoria de elecciones en aquel momento, porque creíamos que era grave lo que había pasado y que el Partido Popular tenía que llamar a las urnas, ¿no? No, por supuesto, el Partido Popular, como todo el mundo sabe, no hizo caso de esas consideraciones. Pedro Sánchez presentó una moción de censura que fue el último día de mayo y el 1 de junio de 2018. Nosotros seguimos informando de esa moción de censura. Yo estaba trabajando en aquel momento en El País, contábamos todo lo que estaba pasando, salió triunfante la moción. Pedro Sánchez se convirtió en presidente del gobierno, si no recuerdo mal, bueno, automáticamente. Y el día que presentó, además fue una cosa increíble, porque el día que Pedro Sánchez anunció el nombre de todos sus ministros, dio una comparecencia pública y coincidió justo con que el diario El País en ese momento había convocado a todos los trabajadores y les estaba informando de que Antonio Caño, que era el director del País, dejaba de serlo en ese momento y nombraban a Soledad Gallego Díaz. Es decir, que a la vez que el presidente del gobierno estaba nombrando a 20 y tantos ministros, en el grupo Prisa decidieron que también había que cambiar de gobierno, por así decirlo. La verdad es que no se me puede ocurrir un peor momento para cambiar de director en un periódico, sobre todo por la sensación tan extraña que estás trasladando a la opinión pública de que junto con el gobierno tiene que cambiar también el director del País, ¿no? ¿Por qué hizo eso la empresa en ese momento? Bueno, sus razones tendrá y yo tampoco tengo por qué meterme en ello porque las empresas son libres de hacer lo que quieran con sus directivos y con sus empleados, pero igual que les nombran, les pueden despedir, lógicamente. Pero intuyo que consideraron que había que quitar a Antonio Caño porque Antonio no tenía buena relación con Pedro Sánchez. No se llevaba bien con Pedro Sánchez porque habían tenido múltiples rifirrafes en el pasado, porque el periódico había sido muy crítico con Pedro Sánchez ya desde 3 y 4 años antes, ¿no? En las primarias, PSOE. yo recuerdo un apoyo a la candidatura de Susana Díaz, Madina. Eso es, más que apoyo, muchas críticas a Pedro Sánchez, al que se le llegó a tildar en un editorial elaborado por Antonio Caño de insensato sin escrúpulos. Si no recuerdo mal, esto fue en el año 2016. Y yo creo que hay que atribuirle a Antonio Caño el enorme mérito de haber calado a Pedro Sánchez el primero, porque cuando se publicó aquel editorial, yo mismo cuando lo leí me pareció completamente desproporcionado. O sea, llamar a Pedro Sánchez en aquel momento insensato sin escrúpulos. Pero creo que es que el tiempo ha dado la razón y a Antonio Caño por haberle descrito de esa manera. Y si lo describió así fue seguramente porque le conocía muy bien, claro. El caso es que la empresa decide quitar a Antonio Caño el día 4 de junio, me parece, que es el día que Pedro Sánchez comunica el nombre de sus ministros, y la nueva directora se incorporaba el día, si no recuerdo mal, lunes 11 de junio. Estoy hablando de memoria, pero creo que era el 11 de junio, lunes. Era un lunes el día que empezaba Soledad a trabajar en el periódico. Y a primera hora de la mañana nos convocó a todo el staff directivo prácticamente del periódico para despedirnos. Algo que no era lo normal, porque en un periódico, cuando cambia el director, pues lo común es que el nuevo director se rodee de su equipo de confianza. Esto es perfectamente legítimo, pero el equipo anterior pues es recolocado en otras posiciones. En El País, por ejemplo, tradicionalmente se mandaban a los antiguos miembros del staff pues a una corresponsalía o a un cargo dentro del periódico, pero ya más discreto, ¿no?
Y sin embargo a nosotros se nos despidió sin ningún tipo de explicación y nos echó a la calle. Fuimos en concreto 7, las 7 personas probablemente que más mandábamos en el país por debajo de Antonio Caño. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, yo no voy a decir que se me despidiera por indicación de Pedro Sánchez, porque también te diré que a mí cuando yo salgo del país y cuando estalla la noticia de que nos han despedido a todos nosotros, hay algunos miembros, incluso del propio gobierno, que me escriben y me dicen, oye, nosotros no hemos tenido nada que ver con esto, no sabemos a qué responde y tal, ¿no? Yo creo que la decisión la tomaron porque probablemente alguien, no sé quién exactamente, entendió que éramos molestos o que íbamos a molestar en el futuro. Es decir, que éramos periodistas que no íbamos a ser fácilmente controlables o fácilmente manipulables. Porque hay que recordar que para Pedro Sánchez el país y el Grupo Prisa en general es un grupo muy importante. Sobre todo porque afecta o porque su electorado lo sigue con cierta fruición. Pedro Sánchez había tenido muchos desencuentros con el Grupo Prisa históricamente y probablemente se quiso garantizar el apoyo del Grupo Prisa desde el primer momento y para eso probablemente nosotros sobrábamos. Sí, sí. A ver, yo puedo llegar a entender, no sé qué opinas tú, de que un nuevo presidente del gobierno que no se habla con el director de un medio como El País, pues a la empresa, que al final sí es una empresa, pero está absolutamente politizada e intervenida por el gobierno central, pues bueno, pueda tener ciertos rifirrafes, pero claro, cargarse a toda la cúpula, porque eso sí que es algo... Ahí había gente, si no recuerdo mal, como David Alandete, por ejemplo, ¿no? Estabais más o menos todos ahí. Era Javier Ayuso, David Alandete, José Manuel Calvo, Luis Prados, Maite Rico, gente... Nacho Torreblanca y yo mismo, ¿no? Uh-huh. Muy variopinta, gente muy variopinta. En el fondo, si lo piensas, en realidad nosotros... poco teníamos que ver unos con otros, más que habíamos formado parte del equipo directivo de Antonio Caño, ¿no? Pero en realidad yo creo que si algo tenemos en común es que somos gente que no somos fácilmente influenciable ni manipulable, y a la vista está que han pasado varios años y seguimos todos pues de muy buena salud y ejerciendo el periodismo, cada uno en su lado. Pero la mayoría con éxito, trabajo. La gran mayoría con claro, mucho éxito. Eso que perdió el país. Yo tengo para mí que yo podría haber sido muy útil a ese periódico si me hubieran mantenido de alguna manera, porque creo que el país se descapitalizó en aquel momento desperdiciando el talento de esa gente. Pero bueno, supongo que los que llegaron entendieron que necesitaban un periódico más afín al Partido Socialista o a Pedro Sánchez. ¿Temes que te pase eso a ti en algún momento? Bueno, yo he aprendido con el paso de los años que en realidad hay que estar en medios de comunicación donde uno es libre, independiente y que no necesariamente hace falta que el medio sea muy grande y muy poderoso, que se puede hacer un trabajo muy digno con pocos recursos y con pocos compañeros. Y por tanto, como cada vez estoy en un periódico más pequeñito, pero más libre, pues... no tengo ningún miedo de ese tipo, ¿no? La verdad es que estoy muy, muy cómodo, muy tranquilo y, hombre, algún día dejaré de dirigir el periódico que dirijo, pero el día que lo deje estaré con la conciencia muy tranquila y sabré que vaya donde vaya o haga lo que haga, podré seguir haciendo mi trabajo si quiero, porque ya me he ganado cierto respeto y todo el mundo sabe que lo que he hecho ha resultado valioso, ¿no? Yo he dirigido 2 periódicos, Voz Populi y The Objective, y a los 2 lo he llevado a las máximas cotas de audiencia y con un trabajo excepcional. Por supuesto, ayudado de mis compañeros, que sin ellos yo no soy nadie, pero creo que no se me da mal ese trabajo y, por tanto, creo que podría seguir haciéndolo en algún otro sitio si algún día, pues tengo que irme de The Objective o alguien decide que me tengo que ir de The Objective, que no parece que sea el caso, al menos de momento. ¿Cuáles son peores, las presiones políticas o las empresariales para un director de periódico? Mira, es que esto es una pregunta que me la hacen mucho y en realidad es que yo creo que no tienen tanta importancia las presiones. Yo creo que a la gente de fuera le llama mucho la atención este asunto, pero las presiones son consustanciales al trabajo del periodista, porque si no hubiera presiones, significaría que tu trabajo no tiene ninguna relevancia, ninguna influencia, ninguna repercusión.
Por tanto, a mí no me desagrada que me presionen. A mí me parece que es un síntoma de extraordinaria vitalidad periodística. Lo que hay que saber es manejar las presiones. O sea, yo creo que como director lo que hay que saber es acapear todos los días esas presiones, pero realmente no me parecen mal, ni me parecen unas peores que otras. Y también te digo que si tú tienes una línea muy firme y todo el mundo ve que no te doblegas, al final te dejan de dar la lata, ¿no? Yo creo que hay gente que al final ve que contigo no pueden, que contigo no sirve y que por tanto, por mucho que te llamen o se indignen o te insulten, sí, pues que no van a conseguir un cambio en la política o en la línea editorial del periódico. Por tanto, al final las presiones van decayendo, ¿no? Por ejemplo, con el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Yo te digo mi experiencia personal. Cuando yo empecé a publicar el Delsey-Gate, por ejemplo, las presiones fueron fortísimas, fortísimas. El Delsey-Gate, el escándalo de las mascarillas, que lo sacamos también, todo esto de soluciones de gestión que se está dilucidando en el Supremo, Plus Ultra, las presiones fueron muy desagradables. ¿Pero cómo se traduce una presión de esas? Bueno, se traduce con insultos, con llamadas amenazantes, con todo tipo de situaciones pues desagradables. ¿Llamadas de políticos? Sí, claro. Y fíjate, muchas veces los peores no son los políticos, son los que trabajan en torno a los políticos, ¿no? Gente, asesores, directores de comunicación, que muchas veces se prestan a hacer de esbirros y que yo creo que a veces se les sube a la cabeza cuál es su tarea o su función y se les olvida que los periodistas también tenemos nuestro trabajo que hacer, ¿no? Pero lo que te decía, al principio las presiones eran muy fuertes y luego poco a poco, como vieron que conmigo eso no servía, pues ya dejaron de darme la lata, ¿no? Y trasladaron las presiones a otros ámbitos, que probablemente ellos piensen que me hacen más daño, como la presión en las redes sociales o los ataques en medios de comunicación o poner a periodistas a su servicio y atacarme. Pero a mí en realidad eso es que no me hace ningún daño, porque lo veo casi ya como un circo, ¿no? O sea, yo que en Twitter la gente me ponga verde y critique mi trabajo o el de mis compañeros o el de mi periódico, es que casi me alegra, porque es una publicidad gratuita que me están haciendo. Volviendo a esa etapa en la que sales del país, quiero preguntarte una cosa que ciertamente escabrosa, sé que has hablado de ello, pero me gustaría que hoy lo explicaras bien para la gente, ¿no? Y es el hecho de la información que filtró el ministro Ábalos sobre el mensaje que le enviaste solicitando un trabajo. Claro, se intentó vender, o desde mi punto de vista, intentó propagarse una información de fíjate, le ataca tanto y saca tanta información porque está resentido, porque Ábalos te ignorara o lo que fuera, que no sé, nunca he sabido qué pasó después de esa conversación, si te llegó a contestar. ¿Cuál es el contexto real de todo esto? Pero el contexto es muy sencillo, si es que no hay nada que ocultar. A mí me despiden, como te he dicho, el 11 de junio de 2018. Y yo entro en shock, porque evidentemente soy un periodista que ha llegado al principal periódico de España y de repente le están despidiendo, no se sabe muy bien por qué, pero después de una moción de censura en el Parlamento. Entonces, claro, yo digo, bueno, ¿y después de esto qué voy a hacer? ¿No? Realmente ante mí se abre un auténtico precipicio, porque yo tenía una trayectoria muy dilatada ya, 20 y tantos años de experiencia profesional, pero yo tenía 2 niños pequeños, prácticamente recién nacidos, y estaba sin trabajo. Entonces, ¿qué hice? Pues muy sencillo, cogí toda la lista de contactos que tenía en mi teléfono móvil y les puse el mismo mensaje prácticamente a todos ellos, que es, oye, mira, no sé si te has enterado, pero me han despedido del país, no entiendo muy bien por qué ha sido, pero aquí estoy por si necesitas o por si tienes un puesto de trabajo o crees que yo te puedo ayudar de alguna manera. Es decir, fue una especie de mensaje lanzado a diestro y siniestro para pedir trabajo. Entonces, bueno, pues igual que se lo mandé a José Luis Ábalos porque tenía su teléfono y con el que yo habría hablado alguna vez, a lo mejor telefónicamente, pero yo creo que no me vi físicamente con él nunca, se lo mandé, pues yo que sé, a todo el mundo que conocía, pero es que ahí incluyo
Albert Rivera, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, Iván Redondo, el propio Pedro Sánchez, yo qué sé, o sea, todos los que yo tenía conocimiento o tenía en mi agenda de contactos. En aquel momento yo no sabía que Ábalos era un sinvergüenza, yo sabía que era el ministro más poderoso del gobierno porque le acaban de nombrar. Entonces, evidentemente, no tenía ningún conocimiento de lo que él era o de lo que él iba a hacer con posterioridad, porque, insisto, le nombraron la semana anterior. Pero yo estaba sin trabajo y estaba legítimamente buscando trabajo como periodista, porque hay que recordarle a la gente que a veces se olvida que los periodistas unas veces trabajamos en medios de comunicación y otras veces trabajamos asesorando en comunicación a políticos, a empresarios o a empresas, y por tanto yo en aquel momento estaba abierto a cualquier posibilidad. ¿Por qué? Porque no tenía trabajo y tenía 2 niños que alimentar. Entonces, eso fue en el año 2018. Cuando yo saco 2 años después el Delsey-Gate, el 23 de enero del 20, yo publico el Delsey-Gate en Voz Populi, dirigiendo Voz Populi. Y en esos días posteriores ya me amenazaron con filtrar ese WhatsApp. Y me dijeron, como sigas tirando de la manta, vamos a publicar esto porque el ministro tiene este WhatsApp. Y yo les dije, publica lo que quieras, que es que yo no tengo ningún motivo por el que arrepentirme de ese WhatsApp, que es que lo tiene media España ese WhatsApp. Y ahí no lo salcaron, ahí no lo filtraron. Lo filtraron X años después, cuando en The Objective pues empezamos a publicar todas las corruptelas y todas las prostitutas y todos los líos, y entonces supongo que ahí se le hincharon las narices a Ábalos y decidió filtrarle el puñetero WhatsApp a un imbécil que tiene un programa de televisión. Pero Risto Mejide. Pero como comprenderás, yo ni he denunciado a ese programa de televisión ni he llevado a nadie a los tribunales, porque es que el contenido del WhatsApp me parece completamente, en fin, anodino. Y a quien dice que yo me estoy vengando de Ábalos porque no me dio trabajo, pues hombre, vamos a ver, tendría entonces que seguir la misma política con todos los que recibieron mi mensaje y no me dieron trabajo, que son el 99,99% de aquellos que recibieron el mensaje, entre otros todos los que he dicho anteriormente, ¿no? O sea, me parece absurdo pensar que yo estoy en una especie de cruzada. Entre otras cosas porque ha quedado demostrado que todo lo que he publicado de Ábalos en mi carrera profesional era cierto, hasta el punto de que está en la cárcel. Es decir, vamos a ver, yo no me he inventado nada, yo no estoy aquí haciendo una especie de venganza. No, es Ábalos el que ha cometido una serie de delitos y ahora va a pagar por ellos, o está pagando ya por ellos. Es que yo quiero preguntarle a la audiencia qué haría si se quedara sin trabajo, sin explicación de un día al otro. Yo haría exactamente lo mismo, coger mi agenda de contactos y empezar a buscar trabajo. Lo que sí que te puedo decir es que a día de hoy, con la información que tengo, pues es obvio que no le pediría trabajo ni a Pedro Sánchez, ni a José Luis Ábalos, ni a ninguno de los del gobierno, claro. Pero es que cuando el gobierno llega al gobierno, hay que recordar cómo era el panorama en España. En aquel momento el gobierno de Sánchez se llamó el gobierno bonito. Es que no nos acordamos ya, pero es que llegó con una especie de aire de ilusión porque había acabado la corrupción y llegaba un gobierno en donde había un juez, Grande Marlaska, que era de derechas, que venía de haber sido nombrado por el Partido Popular en el Poder Judicial. Y de combatir a ETA. Eso es. Luego había nombrado a un astronauta, súper conocido en todo el planeta. Había nombrado a un presentador de televisión también muy conocido y muy independiente. Había hecho un gobierno distinto, distinto. Y evidentemente en aquel momento, pues ¿cómo no le voy a pedir yo a un gobierno si tiene algún puesto de comunicación para un periodista como yo? Pues claro, porque yo estaba en el paro y tenía que trabajar. O sea, tenía la obligación personal de ponerme las pilas, y ante esa tesitura de no tener trabajo, pues uno hace eso, pedir trabajo. No creo yo que se me deba juzgar severamente por eso. A toro pasado, pues a lo mejor, pues eso, no hubiera escrito el mensaje de la misma manera, pues es verdad. No se lo habría mandado a esta panda de mangantes, pues es verdad. Pero claro, es que es muy fácil enjuiciar un WhatsApp del año 2018 con los ojos de 2026. Explicadísimo, está claro. Vamos a ver, has mencionado cuando destapas el Delsey-Gate. Tú escribes un libro que se llama Conexión Caracas-Moncloa, en el que explicas las conexiones del sanchismo con el régimen de Nicolás Maduro.
A mí la impresión que me dio, yo me enteré de la noticia leyendo Voz Populi, es que yo me compré el libro y recuerdo habérmelo leído, si no entero, casi entero, y es una absoluta barbaridad lo que se dice ahí, porque hay bastantes detalles, no solamente lo del Delsigate, también lo de Plus Ultra, etc. Me dio la sensación de que como que al principio no pasó nada. Claro. O sea, no hubo noticias. Y si no recuerdo mal, y corrígeme si me equivoco, todo empieza a moverse cuando es Ayuso la que pone una denuncia en Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Es correcto. Mira, yo escribo el libro y lo explico precisamente en las primeras páginas ante la impotencia que siento cuando veo que he publicado una serie de escándalos terroríficos y que nadie me ha hecho ni puñetero caso. Me estoy refiriendo al Delsigate en enero del 20, que es verdad que se vio opacado inmediatamente por la pandemia, porque claro, llegó en marzo del 20, pero es que nada más arrancar la pandemia, destapamos el caso de las mascarillas, que entonces llamamos nosotros soluciones de gestión, que era que el gobierno le había dado 3 contratos millonarios a una empresa fantasma que estaba radicada en un pisito de Zaragoza, que es toda la empresa esta de Aldama en compañía. Bueno, pues todo eso lo fuimos publicando, fuimos desvelando cosas tremendas en relación al caso de soluciones de gestión y a otros contratos sanitarios tremendos también. Desvelamos el rescate de Plus Ultra y todas las conexiones chavistas de ese rescate. Y como vi que nadie nos hacía ni caso y que habíamos hecho un trabajo extraordinario, sobre todo mis compañeros, los que habían desvelado de verdad esos escándalos, porque yo era el director, pues decidí escribir un libro para quedarme tranquilo y sobre todo para que algún día nuestros hijos, los de mis compañeros y los míos, pudieran leerlo y sentirse orgullosos de sus padres, de lo que hicieron un día sus padres, ¿no? Entonces escribí el libro en el verano del 21 y se publicó en enero del 22. ¿Y qué pasó? Que curiosamente, en enero del 22, el PSOE estaba atacando duramente a Isabel Díaz Ayuso por haberle dado la Comunidad de Madrid unos contratos a su hermano, contratos sanitarios durante la pandemia a su hermano, que se había dedicado durante toda su vida a traer material sanitario a algunos hospitales madrileños. Entonces el PSOE estaba atacando tanto a Isabel Díaz Ayuso por el tema de su hermano, que yo creo que para vengarse decidió recopilar toda la información disponible sobre los contratos que había hecho el gobierno y llevarla a la Fiscalía Anticorrupción. Entonces se fueron en febrero del 22, o sea, un mes después de mi libro, se fueron con toda la información que había en el libro y todo lo que se había publicado en los meses anteriores, presentaron la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción estuvo investigando 2 años y en febrero del 24 hicieron la redada, la macrodetención que acabó con Koldo, Aldama y todos estos detenidos. Y ahí es donde estalla el escándalo. Entonces, hasta enero-febrero del 24, que es cuando la UCO hace las detenciones, España no se había enterado prácticamente de esto, más que por lo que habíamos contado en Voz Populi y por lo que después de octubre del 21 habíamos contado en The Objective, porque ya habíamos dado desde octubre del 21 información muy detallada y muy complementaria sobre toda esa trama de las mascarillas, cómo le pagaban a las señoritas, amiguitas de Ábalos la vivienda, las enchufaban en empresas públicas, viajaban incluso con el ministro. Es decir, todo eso lo fuimos publicando primero en Voz Populi y luego en The Objective, pero España no nos hizo ni puñetero caso hasta febrero del 24, cuando todos los medios de comunicación, claro, tuvieron que hacerse eco de esa operación policial, ¿no? Y hasta entonces lo único que pasó fue que ante nuestras informaciones lo único que recibimos fueron ataques. Ataques de los políticos y de muchos compañeros de la profesión que en vez de estar callados pues se dedicaron a insinuar, por no decir otra palabra, que estábamos mintiendo o que nos estábamos inventando las cosas o que estábamos hablando de temas personales. Pero no son temas personales. Si un político enchufa a una prostituta en una empresa pública, no es un tema personal. Es un tema que nos afecta a todos porque es nuestro dinero el que sale para pagarle a esa señorita. ¿A qué achacas que España no reaccionará ante eso? Y sobre todo a tus compañeros de otros medios de comunicación. Yo sé que dentro del periodismo el perro no come perro es algo que, bueno, pues evidente, ¿no? Pero, oye, ¿cómo es posible que otros medios de comunicación, quiero decir, ojo,
lo publicaste estando en un medio de comunicación importante, que es Voz Populi. Lo digo porque no lo publicaste desde un blog anónimo. No fue mi blog, ¿no? Quiero decir, ¿vale? Pero ¿cómo es posible que no estuviera abriendo portadas constantemente en otros medios de comunicación? Dígase, los que están más asociados a la derecha, ¿vale? Yo qué sé, el Confidencial, el ABC. ¿Cómo es posible? ¿Y tú qué entendías ante eso? Bueno, yo creo que aquí hay muchos factores. Primero, hay que recordar que el sector de los medios de comunicación es un sector muy competitivo, hay mucha competencia y, por supuesto, estamos todos los medios en una carrera por la exclusiva que muchas veces provoca envidias o celos. Y entonces, claro, unos a otros a veces cometemos el error de no hacernos eco de lo que publica un compañero para no darle más bola o para no darle más influencia o más importancia, ¿no? Pero eso es un error, lógicamente, ¿no? Yo intento llevar a gala el hecho de que si una información es relevante de un periódico rival hay que publicarla también y hacerse eco de ella y citándoles, pero otros medios no tienen la misma política y, por tanto, ante una información relevante, pues prefieren a lo mejor callarse, ¿no? A mí eso, fíjate, no me parece del todo mal. Lo que peor llevo es esos medios y esos periodistas que ante una información de otro periódico intentan desacreditarla e intentan destruir al periodista que la ha sacado, ¿no? Porque normalmente se trata de periodistas, los que critican las exclusivas de otros, normalmente son periodistas que nunca han desvelado nada. Y entonces, claro, desde una posición muy cómoda de analistas o comentaristas o incluso tertulianos o no sé qué, se permiten el lujo de enjuiciar el trabajo de otros, ¿no? Y yo creo que eso es lo peor. Porque, pues mira, si has decidido vivir una vida cómoda y no meterte en líos ni en problemas, estás en todo tu derecho. Pero, en fin, convertirte en un esbirro del poder o del político de turno para criticar a otro compañero de profesión porque sí está haciendo su trabajo correctamente, me parece lamentable. Es que el periodismo en España se le critica mucho con razón. O sea, una de las consecuencias de estos últimos 10 años de gobierno, a mi modo de ver, como ciudadano que no se dedica a esto, es la degradación absoluta de los medios de comunicación. Porque, claro, es cierto que hay muy buenos periodistas que hacen muy buen trabajo y no dudo que sean la mayoría, pero es que me parece alucinante, Álvaro, y te lo digo como, insisto, como un ciudadano que lee tu periódico, es el hecho de cómo es posible que haya tanto periodista y tanto medio de comunicación que no esté atacando, y así te lo digo, atacando a la gente que se está cargando la profesión del periodismo, que es, se ha conocido como el cuarto poder, ¿no? Pero algo tan importante para la democracia, para el país, para todo. Y ha habido un silencio sepulcral durante muchísimos años de periodistas que ante absoluta vergüenza en cuanto a su modo de proceder, y no se ha dicho nada. Ahora empieza a haber pelea entre vosotros, porque se ve, pero es que no ha ocurrido nada. A ver, yo creo que evidentemente el periodismo en España no es el mejor periodismo del planeta. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo creo que se han cometido muchos errores durante demasiados años. Y buena parte de esos errores tienen que ver con la precariedad en la que está el mundo del periodismo, ¿no? Es decir, las empresas periodísticas han sufrido mucho durante la crisis económica, son muy endebles en España y al final son muy dependientes de los anunciantes. Y además con el añadido de que en España el principal anunciante es el gobierno y varios de los principales anunciantes son empresas públicas dependientes del gobierno. Entonces es muy tentador para un medio de comunicación o para un periodista dedicarse a una vida cómoda a cambio de que le garanticen con publicidad pues que va a tener los ingresos suficientes para poder subsistir, ¿no? Lo más arriesgado es lo otro. Lo más arriesgado es pretender seguir haciendo periodismo a unas expensas de saber que te pueden cortar el grifo de la publicidad cuando les dé la gana o si les molestan algunas de tus informaciones, ¿no? Entonces, bueno, en esas situaciones estamos, pero yo creo que ahora mismo, ahora, justo en este momento, España sí está viviendo un periodo, yo creo que bastante, no sé cómo calificarlo, pero no es un mal periodo. Es decir, yo creo que estamos en una fase muy interesante porque
han empezado a proliferar periodistas y medios de comunicación que están dedicándose a fiscalizar al poder, que están haciendo un trabajo bastante admirable, que están arriesgándose y que precisamente no son grandes medios de comunicación ni grandes periodistas con muchos recursos, ¿no? Son periódicos y medios pequeñitos que hacen su labor con escasez de recursos y de personas, ¿no? Pero creo que es una etapa muy bonita la que estamos viviendo y yo creo que estamos empezando a recobrar cierto protagonismo y probablemente cierta reputación. Es decir, todo el prestigio perdido durante las últimas décadas a lo mejor ahora se está empezando a recobrar, ¿no? A recuperar. Yo lo que a mí respecta, toda la vida he hecho lo mismo y me he dedicado toda la vida a esto que hago ahora. A lo mejor no he tenido la visibilidad suficiente y la gente pues no ha podido apreciarlo, pero sí que creo que en España hay muy buenos periodistas y se está haciendo muy buen periodismo y por tanto no creo que debamos generalizar ni hacer juicios así a la ligera porque hay de todo. Igual que hay periodistas vendidos, hay periodistas extraordinarios. ¿Cómo se financia The Objective? Con la publicidad, como siempre se han financiado los medios de comunicación. Es decir... ¿Pública o privada? Bueno, de los dos tipos. Es decir, yo lo que no voy es a decirle que no a uno que venga con un anuncio, ¿no? No, nosotros tenemos mayoritariamente anunciantes privados y si no recuerdo mal, porque están en la página web los datos, o sea, cualquiera que tenga interés puede meterse en una cosa que se llama portal de transparencia en The Objective y encontrará ahí desagregados los datos de qué porcentaje viene de anunciantes públicos y cuánto de anunciantes privados. Pero si no recuerdo mal, el último dato era el 13% lo que venía de instituciones públicas, que ahí está todo, ¿no? O sea, ahí está ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, gobierno de España. Y en realidad es una cantidad pequeñísima porque hay que recordar que hay medios de comunicación que viven en un 80% del dinero público. Nosotros no tenemos esa dependencia y afortunadamente, porque a mí lo que me gustaría es que pues la mayor parte de mis anunciantes fueran privados y fueran anunciantes porque quisieran estar en nuestro periódico porque entendieran que es influyente y que es muy leído, ¿no? Así que bueno, de esa manera nos financiamos e insisto, no le veo ningún problema porque la prensa se ha financiado toda la vida así. Alguien tiene que pagar el trabajo de los periodistas. Y a veces, pues algunos medios han puesto el muro de suscripción, el muro de pago, para que paguen los lectores. Pero es curioso porque han puesto los muros, pero luego la publicidad sigue existiendo. Entonces, bueno, tampoco entiendo muy bien cuál es el modelo. El nuestro está muy claro. El nuestro periódico es abierto 100% para todos los públicos y pagado por publicidad de los anunciantes. Si cambiara el gobierno, supongo que cambiará en algún momento, el gobierno central, y de repente te empezarán a entrar millones en el periódico, ¿cómo lo considerarías? ¿Te gustaría? ¿Millones de quién? Del gobierno central. Bueno, es que yo creo que eso no va a suceder así, o sea, millones, o sea, no entran bueno, porcentajes, ni por casualidad. Que pase a ser el principal anunciante. No creo que eso suceda, entre otras cosas, porque el Partido Popular estoy seguro de que será mucho más cuidadoso con el empleo del dinero público. Te voy a dar un dato, o sea, no lo estoy diciendo a la ligera, es que estoy basándome en la historia. La publicidad del gobierno estaba en máximos con Zapatero. Cuando llega Mariano Rajoy, la baja a mínimos. O sea, si ves el gráfico, o sea, cae en picado la publicidad institucional del gobierno durante la etapa de Rajoy. Entre otras cosas porque él hizo un ajuste muy fuerte, ¿no? Y cuando llega Sánchez, vuelve a disparar la publicidad institucional. Y yo estoy convencido de que el Partido Popular, en buena lógica, va a pegarle un recorte a la publicidad institucional y, por tanto, si entra más dinero en The Objective, seguro que sí, porque ahora mismo entra cero. Es decir, ahora mismo, a pesar de que tenemos tanta audiencia, el gobierno de España nos tiene vetados y las empresas públicas dependientes del gobierno también. Entonces, evidentemente, en pura lógica y justicia, aplicando los datos, a mí me tiene que entrar, a mi periódico le tiene que entrar o le tendría que entrar un poquito más de publicidad por parte del gobierno y de sus empresas.
pero no creo que vayamos a nadar en la abundancia. Me sorprendería mucho que así fuera y vamos, es que creo que en absoluto va a ser así, entre otras cosas porque no creo yo que el Partido Popular entienda o tenga una sensación de que nosotros somos su medio de confianza, ¿no? En España hay muchos medios de comunicación y muchos medios mucho más próximos al Partido Popular que nosotros. Eso justo estaba pensando, porque yo he leído y he visto, lo que pasa que viene instigado, sobre todo de gente cercana al gobierno central, de llamar al The Objective pepero e incluso a ti, ¿no? Sobre todo cuando habéis tenido rifirrafes con Vox, que no han sido pocos. Tampoco lo he visto muy evidente, pero bueno, o sea, al final yo creo que tampoco se ve una tendencia clara en tu periódico. Lo que pasa es que cada uno interpreta las cosas como son, pero es cierto que os han llamado peperos. Pues que nos llame como les dé la gana. O sea, yo lo único que voy a poner es el último ejemplo. Estamos teniendo esta conversación la semana en que se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción está investigando a la alcaldesa de Valencia y a varios de sus concejales. En concreto, ahora mismo en el Ayuntamiento de Valencia hay 5 concejales investigados, 5, 3 del Partido Popular, 2 de Vox, y los 5 están siendo investigados por informaciones publicadas por mi periódico. No la misma información, varias, publicadas en los últimos meses. Entonces, no entiendo muy bien a qué se refiere la gente que dice que somos unos peperos. No, mire, nosotros somos periodistas y el periodista está para sacar información relevante. Y mi trabajo consiste precisamente en señalar a los posibles corruptos o a las ovejas negras que a veces van apareciendo en el poder. Y en ese sentido yo estoy haciendo un servicio, no solo a mi país y a la democracia de mi país, sino también estoy haciendo un servicio a los propios partidos políticos, a los que les estoy señalando, oye, cuidado con este otro. Si el Partido Socialista o el Gobierno hubieran estado más atentos a lo que publicábamos en Voz Populi primero y en The Objective después, pues hubieran podido actuar de otra manera y probablemente se hubieran despegado de Ábalos muchísimo antes. No que al final, ¿qué hicieron? Le siguieron protegiendo, le volvieron a meter en las listas electorales del año 23 y le tuvieron que echar a rastras en el año 24-25 cuando en realidad estaba todo publicado desde el año 20. Justo te iba a decir, pero no es porque no lo supieran. Quiero decir, lo sabrían. Es porque no quisieron enterarse. No quisieron enterarse, porque eso estaba publicado desde hace tiempo. De hecho, justo iba a hablar en esa parte, ¿no? El tema de toda esta banda de delincuentes. Vamos a ver, una pregunta. ¿De dónde empieza el Delsygate? ¿Cuál es el hilo en el que empezáis a tirar para que de repente un día aparezca ese bombazo? Yo lo cuento en el libro detalladamente. El Delsygate se produce la noche del 20 de enero de 2020 y ya a la mañana siguiente nos llega la primera información, nos llega un mensaje, creo que lo cuento todo esto en el libro de Conexión Caracas-Moncloa. Nos llega el mensaje de que Delcy Rodríguez está en España y que, cuidado, que está sancionada por la Unión Europea, que no puede entrar, que tal. Entonces empezamos a investigarlo. Creo que es al día siguiente, martes, ya nos vuelve a llegar otra información al respecto en la misma línea. Y yo constituyo una especie de equipo de investigación en donde pongo a trabajar al que en aquel momento hacía gobierno, al que en aquel momento hacía interior, para que hablara con la policía, a alguien que tuviera conexiones con Barajas y con las aerolíneas. Y al final, milagrosamente, creo que es el miércoles o el jueves por la mañana, ya conseguimos tenerlo todo atado con 3 fuentes diferentes, que es lo realmente difícil en el periodismo, porque dicen los cánones que para publicar una gran exclusiva hay que tener 3 fuentes diferentes que te lo confirmen, y aquí milagrosamente las tuvimos, ¿no? Y entonces nos tiramos a la piscina en la tarde del día 23 de enero con la publicación de que efectivamente el ministro se había reunido en secreto de madrugada en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, ¿no? Y luego ya estuvimos muchos días publicando muchas más interioridades, ¿no? Entre otras, el tema de las maletas que habían descargado del avión y que no habían pasado el correspondiente control de aduanas y este tipo de cosas. ¿Sabes por qué se reunieron? Vamos a ver, ahora con lo que sabemos hoy día, creo que hay que ir a la idea de que estaba relacionado con Air Europa y con el dinero que Venezuela tenía atrapado de Air Europa. Hay que decir que
que las aerolíneas en general tenían un dinero en Venezuela que no podían sacar del país, ¿no? Habían generado unos beneficios que el régimen les impedía llevarse, ¿no? Y entonces, claro, Air Europa estaba intentando recuperar ese dinero, por eso contratan a Víctor de Aldama para ver si lo consigue recuperar. Y creo que hay que marcar esa reunión probablemente con esto, ¿no? Porque Víctor de Aldama también estuvo, ahora lo hemos sabido, ese día en el aeropuerto. Pero también sé que cuando Ábalos sube al avión, Delcy le muestra una serie de documentos y una serie de cosas que, por tanto, podrían ser otro tipo de hechos, otro tipo de temas, los que hablaron, no lo sé. O sea, a día de hoy no podría decirte con precisión de qué se habló. Lo que sí sé es que cuando Maduro se refirió a esa reunión, dijo que si se supiera, caerían personas muy importantes. Por tanto, no debemos descartar de que ahí se hablaran de cosas que afectaran al Partido Socialista o al propio gobierno de Pedro Sánchez o al propio José Luis Rodríguez Zapatero. No en vano hay que recordar que estaba previsto que esa noche, la noche del lunes, hubiera una cena en Madrid en donde iban a asistir varios ministros del gobierno de España y entre otros Pedro Sánchez. Eso es lo que hemos visto en la agenda que le había preparado el propio Aldama. El famoso chalet del Viso, ¿verdad? Creo que era ahí, sí. Sí. Uh-huh. ¿Y sabes qué llevaban las maletas? No. Esto es una cosa también que me parece muy curiosa porque hay gente que, claro, fantasea, ¿no? Y empieza a extender la idea de, no, había oro, había dinero, había no sé qué. A día de hoy no sabemos lo que había en las maletas. Y no sé no sé si algún día lo sabremos. Lo que sí sé es que descargaron del avión, porque eso sí que había testigos presenciales que nos lo contaron y por eso lo publicamos. Lo que sí sé es que se bajaron muchos bultos, en torno a 40 bultos, que se montaron en una especie de furgoneta de la embajada venezolana a pie de pista y que salieron del aeropuerto sin pasar ningún control de seguridad y que luego al día siguiente, cuando Delcy coge un avión y se va a los Emiratos, no vuelven a montar en el avión todos esos paquetes, ¿no? Pero bueno, aquí en España empezaron la gente a fantasear y hay que recordar que no se ha publicado en ningún medio de comunicación, al menos en los que yo he dirigido, nada en relación a que hubiera oro o billetes en esas maletas, pues sencillamente porque no lo sabemos. Pero bueno, es muy curioso que la gente imagina a veces cosas y se cree que se han publicado y dice, no, bulo, porque dijeron que había oro. No, nadie dijo que había oro. Es más, hubo gente que efectivamente he visto yo que en alguna televisión insinuó que era oro y tal, pero sin ningún tipo de información al respecto y sin aportar ningún tipo de prueba. Sí, claro. sí. Es que de hecho yo creo que eso fue un rumor generalizado. Y ¿qué puede ser? Pues claro, oro. lo que sí que es cierto, porque lo hemos ido sabiendo luego con posterioridad, es que Venezuela tiene como práctica mandar cuantiosos bultos a España en forma de maletas. Nosotros mismos en Diogetti hemos llegado a publicar incluso fotos de esas maletas todas en fila en el aeropuerto entrando como valija diplomática y por tanto sin pasar controles. Uh-huh. Y lo que sí sabemos también es que es muy probable que haya dinero en efectivo en esas maletas o parte de esas maletas sea dinero en efectivo porque las sanciones internacionales impiden a Venezuela hacer transferencias a Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Que para pagar los gastos corrientes de todas sus embajadas y consulados en Europa necesitan cash. Entonces, es muy probable que en alguno de esos envíos llegara dinero en efectivo porque tienen que pagar los salarios de sus empleados en España y en media Europa. Tienen que pagar los gastos de la embajada porque no pueden tener cuentas bancarias. O sea, es que hay que recordar que las sanciones al régimen venezolano implican que ni siquiera pueden tener una cuenta bancaria. Entonces, entra dentro de la lógica que haya un trasiego de dinero en efectivo. Bueno, me imagino que lo hubieras publicado, ¿no? Pero ¿crees que hay algo más que todavía no sabemos de todo esto? No, pero por favor. O sea, solo hemos visto la punta del iceberg. No, solo hemos visto la punta del iceberg. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil tirar del hilo. O sea, porque es muy difícil publicar informaciones de este tipo y porque nos lleva años y mucho esfuerzo y muchos recursos. Por tanto, yo estoy convencido de que vamos a estar como mínimo 10 años publicando porquería relacionada con el gobierno de Pedro Sánchez. Es más,
confío en que cuando gobierne el Partido Popular, si acaba gobernando, pues contribuyan en la medida de lo posible Sí. a que se esclarezcan estos asuntos, porque nosotros tenemos información muy importante, muy relevante, muy escandalosa, que todavía no hemos podido confirmar, pero que estamos trabajando, y yo creo que algún día la llegaremos a confirmar, pero claro, ya me imagino que será a posteriori del gobierno, ¿no? O sea, de cuando ya el gobierno ya no sea gobierno. ¿Qué es lo que suele suceder por otra parte? Normalmente estos escándalos suelen estallar cuando ya no está el gobierno al mando, ¿no? Y aquí lo sorprendente y lo interesante y lo de verdad relevante es que ha habido un grupo de periodistas valientes que se han atrevido a publicar cosas muy gordas aun teniendo al gobierno enfrente. No hemos esperado a que hubieran dejado el puesto. Hemos publicado cosas en caliente y los demás probablemente no se hicieron eco porque preferían estar con el sol que más calienta, ¿no? Hablando antes del dinero en efectivo, hay una duda que te quiero hacer a ti. Tengo una pregunta que me gustaría ver tu opinión. Y es, estamos viendo que ha habido un montón de pagos en efectivo en la sede del PSOE a la gente. ¿De dónde sale el dinero? ¿O de dónde crees que sale el dinero? Porque supongamos que es dinero en A, ¿vale? Supongamos, que es mucho suponer. ¿Qué iban? ¿Al banco a sacar 30.000 euros? Bueno, eso es lo que dicen ellos, que iban al banco, sacaban el dinero y luego pagaban con ese dinero a los gastos cotidianos de su gente, ¿no? Es una explicación bastante extraña, pero el dinero, lo que sabemos, y lo hemos desvelado así en The Objective, es que, entre otras cosas, entraba en bolsas en efectivo que había aportado Carmen Pano, por ejemplo, que ha desvelado que 90.000 euros entregó en dos veces. Es decir, yo creo que hay testimonios publicados en mi periódico de empresarios que aseguran que han llevado dinero en efectivo al Partido Socialista, a Ábalos, a Cerdán, o sea que ya sabemos de dónde sale, de empresarios que probablemente se han visto obligados a hacer eso porque si no, no obtenían un contrato del gobierno a cambio, ¿no? Y eso es lo lamentable que haya sucedido, ¿no? ¿Crees que Pedro Sánchez era consciente de todo esto sobre Ábalos y compañía? Vamos a ver, yo creo que a Pedro Sánchez nunca le importó un pimiento la corrupción de Ábalos, porque se la publicamos, insisto, en enero del 20 el del Seagate y en marzo del 20 el caso Mascarilla Soluciones de Gestión. Y le dio los plenos poderes para contratar a las empresas que le diera la gana durante la pandemia. No le importó lo más mínimo. Lo echa del gobierno un año después, en el verano del 21, y lo echa, como contó Ketty Garat en mi periódico acertadamente, en The Objective, lo echa más bien por el escándalo que estaban generando toda su vida disoluta y todas estas amiguitas que estaba mangoneando y enchufando en las empresas públicas y que se las llevaba de viajecitos oficiales y estas cosas. Es decir, a Sánchez nunca le molestó la corrupción, hasta el punto de que seguimos publicando cosas y decidió repescarlo en las elecciones de julio del 23 y lo metió en las listas y lo metió en el Congreso. Es decir, por supuesto que era consciente Sánchez de toda la corrupción de Ábalos, entre otras cosas porque bastaba con leer mi periódico y, por tanto, no solo era conocedor, sino que durante mucho tiempo trató de proteger a Ábalos. Y aún a día de hoy tengo la duda de si no le sigue protegiendo. Por último, que sé que tienes poco tiempo, Zapatero. ¿Lo veremos entrar en un banquillo? Yo creo que Zapatero está muy cerca de ser imputado, sí. Sí, porque en el caso Plus Ultra hay demasiadas evidencias que le afectan directamente. Y va a tener que dar explicaciones y va a tener que responder ante la justicia, sí. Lo que pasa es que yo creo que sobre Zapatero vamos a saber todavía muchas cosas más y queda mucho trabajo por hacer, como sobre Sánchez, por cierto. Y por tanto vamos a estar muy entretenidos en los próximos años al respecto y yo me voy a dedicar a fondo para que todo el que haya cometido alguna irregularidad o ilegalidad no se vaya de rositas. Y por ultimísimo, José Bono. Tendrás noticias próximamente muy interesantes. Pues Álvaro Nieto, por terminar, nos quedan 3 minutos. Me podía tirar haciéndote preguntas. Pues vuelvo otro día, Desde luego.
Pero sé que tienes prisa. Vamos a acabar con las últimas preguntas, son comunes para todos. Una meta por cumplir en la vida. Pasar más tiempo con mis hijos. Un libro que todo el mundo debería leer. Pues mira, podría hablar de muchos libros, pero creo que todos los españoles deberían leer el libro de Juan Carlos I, Reconciliación. Sus memorias. Sí, yo creo que es interesantísimo, apasionante. Un documento histórico de primer nivel. Y creo que los españoles que lo lean van a aprender muchísimas cosas, porque claro, es que es una cosa completamente excepcional. Es la primera vez que un rey de España pone por escrito sus pensamientos, sus creencias, sus ideas, su vida. Esto es una cosa que, claro, imagínate si nos hubiera pasado con cualquier otro rey de la historia de España, ¿no? Sí. Es interesantísimo. A mí me resultó apasionante el libro. Algunas otras memorias de otros reyes, pero no están escritas por él. No, por están escriba, que le iban no están diciendo. escritas directamente. Sí, directamente, ¿no? Por él. Sí. ¿Vives de alquiler o eres propietario? Pues tengo la casa donde vivo, no tengo nada más. Y la tengo a medias con mi mujer. No tengo ninguna propiedad inmobiliaria más. Y bueno, pero he vivido de alquiler hasta hace muy poco, porque a mí me costó también mucho comprarme una casa. Esa era la siguiente pregunta, que ¿a qué edad te la compraste? Pues mira, yo creo que debió ser en el año 7, es decir, que tendría yo ya 30 años, y me la compré en Bruselas, que era donde yo vivía, porque en España no me podía comprar nada. Es decir, porque en España estaba ya todo sumamente caro y entonces me pareció tan disparatado que me lo compré el piso en Bruselas, aunque al poco tiempo me mandaron a Madrid y me tuve que venir a Madrid. O sea que no disfruté de la casa prácticamente nada. Pero efectivamente en España ya estaban los precios prohibitivos, o al menos comparados con Europa. Estaba en el pico justo en el 2007. Sí. ¿Crees en Dios? ¿Eres creyente? No soy creyente. Pero sí que soy una persona que tiene muy claro que es de cultura católica. Es decir, que mi cultura es la católica. Mi madre era una gran creyente y sus hijos le hemos salido en todo lo contrario, ¿no? Y esto a veces pasa en las familias, ¿no? Pero yo tengo muchísimo respeto por los creyentes y muchísimo respeto por la Iglesia Católica, porque creo que en el fondo buena parte de lo que somos las democracias occidentales y en Europa fundamentalmente se lo debemos a Grecia, a Roma y a la Iglesia Católica, ¿no? Porque si comparamos lo que hay por ahí en otros sitios, y yo que he viajado mucho lo sé, pues es para echarse a temblar, ¿no? Así que yo creo que hay que reconocerle muchas cosas a la Iglesia, y me reconozco en esa cultura que es la mía, que es la de mi país, y por tanto no soy una persona que tenga animadversión a nada que tenga que ver con la Iglesia Católica. Si mañana dejaras tu trabajo, ¿a qué te gustaría dedicarte? A descansar, porque es que yo trabajo demasiado. Periodismo, la verdad es que llevan muchas horas. Todos los periodistas que conozco y que he conocido, otra cosa no sé si lo destinan bien o mal, pero horas... Es que se trabaja demasiado. Yo doy clases en la Universidad Complutense de periodismo, y yo lo único que le digo a los chicos y a todo el que me pregunta es que para dedicarse al periodismo hay que ser muy vocacional, porque si no es imposible aguantar el ritmo, el estrés, las horas de trabajo. No compensa el dinero que uno pueda llegar a ganar, no compensa todas las horas trabajadas y sobre todo las horas que dejas de estar con tu familia y con tus amigos, ¿no? Dime un ejemplo de un buen político y de un mal político. Es difícil. Ya. Es difícil. La pregunta más compleja aquí. Malos políticos, que hay muchos, ¿no? Mal político yo creo que es Pedro Sánchez, ¿no? Clarísimamente me parece el peor presidente del gobierno que hemos tenido, sobre todo porque ha tomado muchas decisiones que claramente son contrarias a España y a los españoles. O sea, creo que en muchas de sus actuaciones ha demostrado un cierto odio a España, ¿no? O a la idea de España. Y eso es lo peor que se puede ser en política, ¿no? Demostrar que odias a tu propio país, ¿no? Y a tus propios ciudadanos. Y buenos políticos, pues podría poner muchos ejemplos, pero mira, creo que a lo mejor deberíamos reivindicar a uno de los presidentes, al presidente que menos estuvo en el cargo,
que es Leopoldo Calvo Sotelo, del que ahora se acaba de cumplir su centenario, y que era un señor impecable, según toda la gente que le trató. Yo no tuve esa oportunidad, pues soy de otra generación, pero toda la gente que he conocido que trabajó con él o que le conoció habla maravillas, y creo que los políticos de ahora deberían aprender mucho de aquellos políticos de esa generación. Por último, tengo una pregunta que hizo el anterior entrevistado, que fue Roberto Vaquero, no sé si lo conoces, sin saber que era para ti. Si la puedes leer en alto, por favor. Pues aquí pone: ¿dónde crees que va a acabar Irene Montero? Y pues yo qué sé, no tengo ni idea. Pues no, mira, Irene Montero, hasta donde yo sé, no tengo muy claro que haya cometido alguna ilegalidad. Pero lo investigaré, porque si me ha puesto aquí esto... Él la conoce bien, ¿eh? Por eso, pues, la conoce bien. Supongo que habrá algo que investigar. Ten por seguro que a Pablo Iglesias le hemos investigado mucho y le vamos a seguir investigando. Pero evidentemente Irene Montero tendrá que acabar pues donde merezca. Si ha cometido alguna ilegalidad, en la cárcel. Y si no, pues en su casa cuidando a sus niños. Y para finalizar, te pido una pregunta para el siguiente entrevistado, sin saber quién va a ser. Luego te lo cuento, que esta vez sí sé quién va a ser, ¿vale? Pero ahora mismo no puedes Pero no saberla. lo tengo que decir en pantalla, ¿no? No puedes decirlo. Vale. Y te pediré también un pronóstico de algo que creas que va a suceder en 2026. En 2026. A lo largo de este año, en lo que queda de año. Y además, especialmente con periodistas, me encanta luego leer yo las predicciones, porque suelen tener más información. No, te confundes, ¿sí? Porque los periodistas somos muy malos pronosticando nada. Somos mejores analizando lo que ha pasado. Lo que ha pasado. Pero pronosticando no tenemos ni idea. Vale, esta ya está. Entonces, ¿vale? ¿Qué hago? ¿La doble? Nada, me la dobles, me la das. Vale. ¿Tú no las ves? No la voy a ver. Vale. ¿Y ahora aquí qué hago? El pronóstico. ¿De algo del 26? De algo. Uy, qué claro te he visto, ¿eh? No has dudado ni un segundo. ¿Y esto cuándo lo desvelas? Pues tengo... Cuando acabe el año, ¿no? Sí, cuando acabe el año. Vale. ¿Y cómo sabes que este es el mío? Ahora lo apunto. No te preocupes. Vale. No te preocupes, que esto no se me escapa aquí. Álvaro Nieto, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y ojalá tarde o temprano podamos estar otra vez con un poquito más de tiempo, porque se me han quedado muchas cosas en el tintero. Me lo he pasado muy bien, he estado muy cómodo y me parece muy interesante lo que hemos charlado, con lo cual encantado de volver cuando haga falta. Te lo agradezco, Álvaro. Y a todos vosotros, muchísimas gracias y nos vemos el domingo que viene.